En casi todas las series hay un personaje que es el más fuerte de toda la historia. Este usualmente se usa para marcar el tope de poder de la serie y la gran mayoría de veces se trata del villano principal, para que el prota tenga algo que alcanzar y sobrepasar a futuro, pero el problema viene cuando este personaje es un aliado o parte del cast principal. En casos como One Punch Man, donde el prota es el más fuerte, es decir Saitama, funciona muy bien gracias a que la serie no es tan seria en sí, y la mayor parte del tiempo Saitama, gracias a su personalidad, deja pasar muchas cosas y concuerdan tanto con la trama como con su personalidad. Pero hay otros casos donde o no son consistentes o no los emplean de buena manera. Pero hablando en el tema de hoy día, All Might es el mejor ejemplo de cómo hacer el personaje más fuerte de tu historia. Vayamos por puntos. Cuando presentan a All Might, ya está nerfeado por su herida causada durante su pelea con All For One. Esto nos dice claramente que no está ni cerca de estar en su mejor momento. Posteriormente nos enteramos que ya ni siquiera tiene su poder, ya que al entregarle el One For All a Deku, solo le quedan ascuas de lo que fue el poder original. Te enfrentarás a un villano muy poderoso y sufrirás la muerte más horrible que puedas imaginar. Esto significa que aún con 2 nerfeos, All Might seguía siendo el personaje más fuerte de toda la serie. Y así nos damos cuenta de que la versión más fuerte de All Might está muy por encima de lo que hemos visto hasta ahora. De hecho, al final de la primera temporada, después de vencer al Nomu, dijo que necesitó 106 golpes y que en sus buenos tiempos hubiera necesitado solo un golpe. Al principio puede sonar como una exageración, pero si tomamos en cuenta todo lo que ya hemos visto, comienza a hacer más sentido. Aún con todo esto, durante el resto de la serie sigue siendo el más fuerte hasta el rescate de Bakugo. Sigue pudiendo vencer a casi cualquier villano con relativa facilidad, estando muy por encima incluso de Endeavor, el héroe número 2. Ese día. Su problema era el tiempo. Tenía una función parecida a un arma que tenía que usarse con un timing adecuado casi perfecto, ya que si se excedía el tiempo podía perder la batalla. Así All Might, a pesar de ser el más fuerte, estuvo completamente balanceado e incluso después de todo esto decidieron quitarlo de manera temprana de la serie, debido a que con su poder era fácil que en cualquier momento difícil o duro aparezca All Might para salvar la situación. Es así que una vez logran sacarlo de la historia, de verdad se pueden dar el lujo de vivir momentos tensos, ya que sin All Might todo perdía el control fácilmente. Este no es el único acierto de All Might. Por encima de todo lo que contamos, y a pesar de que la forma en cómo lo sacaron de la historia no se me hace la más adecuada, hay otro gran acierto en él, y es que cada vez que tenemos algún flashback de All Might es solo en sus inicios o posterior a su primer nerfeo. Es decir, nunca llegamos a ver con nuestros propios ojos el verdadero poder que llegó a tener All Might. Solo tenemos referencias gracias a lo que mencionan otros personajes, y aún así sigue estando en el top de los más fuertes de la serie. Este es un excelente uso y nivelación de un personaje así, ya que como comparación rápida, en el ejemplo más actual que tenemos, Satoru Gojo es un personaje del mismo calibre. Sin embargo, el autor siempre tiene que hacer algún tipo de malabar para poder quitarlo de la historia, porque es demasiado difícil lidiar con un personaje así, ya que puede acabar con la serie en un segundo. Y la única vez donde podemos sentir una historia vívida con un riesgo de Gojo es cuando aún era adolescente, y aún siendo el más poderoso, aún podía sentir un poco de amenaza o peligro, como lo muestra Touji. Pero una vez asciende a su nuevo nivel de poder, nadie es capaz de siquiera imaginarse en pelear con Gojo. Púrpura. Esa es la gran diferencia. A Gojo solo lo pueden sacar con malabares o sorpresas que tengan que inventarse los villanos, lo cual es totalmente comprensible, ya que sin eso no habría historia. Pero si se dan cuenta, es una forma mucho más complicada de llevar una historia y un personaje de este estilo. Mientras en My Hero Academia, a pesar de sus defectos, hizo una perfecta implementación y forma de llevar la historia con un personaje de este estilo debido a All Might, al punto en el que All Might es probablemente el mejor personaje de la serie y también probablemente la mejor forma de usar un personaje de este estilo. Pero, ¿qué pasa cuando se usa mal? Escanor. Una mezcla de amor-odio por este personaje. Es el mejor ejemplo de cómo no se debe hacer un personaje de este tipo. ¿Y quién lo decidió? Yo lo decidí, Escanor, yo lo decidí. ¿Y quién lo decidió? Fue tu propio creador, Escanor. Que te escribiera mal no es mi culpa. Bueno, parece que ya se calmó, así que continuemos. Cuando presentan a Escanor, cumple con todos los requisitos que hemos mencionado en el video. Buen nerfeo, buen control de poder, y todos los personajes en el mundo admiten que es el más fuerte. Básicamente lo mismo que Gojo y All Might. Pero ¿cuál es el chiste? Después de su hermosa aparición en el bar y su pelea contra Gallant,
Pertenezco a los 7 pecados capitales. Soy el león del orgullo. Pueden llamarme Majestad Escanor. Escanor sigue siendo el top, a tal punto que al final de la segunda temporada llega a pelear con el top de los 10 mandamientos, es decir, Estarossa, en una pelea 10 de 10. Luego, después de que termina la segunda temporada y vienen las peleas PNG, es donde Escanor más sufre aparte de la animación. Con la gran animación que caracterizaba estas temporadas, Escanor es vapuleado por casi cualquier personaje, al punto en donde Escanor constantemente le pide a Mael que se lleve su gracia porque él siente que no puede hacer nada. Intentan darle unos momentos para decir, mira, Escanor sí es el más fuerte, solo que no lo has visto en su tope, como su pelea final con el Rey Demonio, donde prácticamente le gana solo. Es una disonancia ludonarrativa muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Es diferente lo que los personajes nos dicen o debemos creernos en la historia que lo que vemos o llegamos a entender de la misma. Como por ejemplo, tú me puedes decir Escanor es el más poderoso de todos los poderosos y luego veo que Meliodas le mete una patada y lo manda a volar, o que aparece un gordito y Escanor ya tiene miedo, o que se ve el sol y pum, o sea, que estaba nublado, ni siquiera es como que no hubiera sol, estaba nublado. Otras veces el pinche Escanor en un día, otras veces el pinche Escanor en plena noche ha matado a 2 mandamientos, pero no, ya no vi. Ay, Escanor. Pudieron jugar mejor con su nerfeo para intentarlo un poquito más, pero sinceramente no se hace nada bien, nada. Y el hecho de que también su poder no sea de él mismo, sino que sea de Mael, también le quita algo de gracia al personaje. Y también que veamos a Mael usando su poder, entre comillas, y que tampoco logra hacer nada, es decir, Mael también era inútil, pues el hecho de que al final de la serie, por alguna razón milagrosa, Escanor puede usar su gracia, la gracia de Mael, mucho mejor que el propio Mael, y que pueda vencer al Rey Demonio, como que te hace preguntar, ¿por qué? Porque, o sea, se supone que el angelito es el que la tuvo primero, es el dueño original, el primero en usarla, y su cuerpo está adaptado para usarla, porque recordemos que Escanor cada vez que se volvía mamadísimo, se murió un poquito creo. Escanor es un personaje que, si bien al principio fue un gran exponente de este arquetipo de personajes, al final lo tratan como basura. Y ese es el claro ejemplo de cómo meter muy bien un personaje y mandarlo a la basura después. Bueno, no a la basura, pero básicamente lo que quiero decir con esto, meter este personaje y controlarlo al principio es relativamente fácil porque los niveles de poder están bajitos. Pero conforme pasa la historia, la mayoría no sabe cómo llevar a los personajes porque son muy difíciles de usar, y lo único que hacen es decir, pues al final no era el más fuerte, como pasó con Escanor. Y bueno, damas y caballeros, con eso terminamos esto. Pobre Escanor, Dios mío. Fue una pequeña revisión de cada uno de los personajes. Si es que quieren una más detallada de cada uno, pues déjenmelo saber. Si creen que hay otro personaje que sea mejor, también déjenmelo saber. Y por último, All Might es un buen personaje, porque a pesar del mundo en el que vivía, a pesar de estar más que consciente de que no podría salvar a todos, estaba dispuesto a dar todo en pos de los demás. All Might sentía que ser un buen héroe no era suficiente. No bastaba solo con ser el bonachón. Sabía que si quería cambiar el mundo, tenía que ser un símbolo. All Might tuvo que ocultar sus errores, sus tristezas, sus anhelos, todo para parecer perfecto, para ser ese símbolo que la sociedad necesitaba. Fue capaz de callar hasta el último segundo cuáles eran sus pesares, todo para sostener ese símbolo que llevaba décadas viviendo solo en pos de los demás, teniendo que ocultar cada uno de sus fallos para poder seguir siendo el faro de esperanza de la gente. Y por eso, All Might es y siempre será el símbolo de la paz. Pero cuéntenme, ¿ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Creen que hay algún otro personaje del mismo estilo que sea mejor que All Might? Los leo en los comentarios. Recuerden suscribirse, que se viene mucho más contenido como este y diferente. Y sin nada más que decir, bye bye.